¿Quiénes son las jóvenes promesas que esta temporada pueden tener oportunidades en Primera División? En el vídeo de hoy lo vamos a analizar. Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal. Como decía, en el día de hoy vamos a analizar por equipo quiénes son esos jugadores o ese jugador que yo considero que pueden tener oportunidades en el primer equipo esta temporada. Tengo que decir que he cogido esos jugadores sub-21, es decir, nacidos en el 2003 o más allá. Aunque tengo que decir también que, bueno, en uno de los equipos que vais a ver en el vídeo de hoy, he tenido que hacer una pequeña excepción porque no he encontrado ningún jugador sub-21 ni en la primera plantilla ni en el B, considerando que alguno de esos jugadores pueda dar ya el salto a Primera División. Comentaros también que vamos a hacer este vídeo en dos partes. En el día de hoy analizaremos a 10 jugadores de 10 equipos de la liga y la semana que viene tendréis la segunda parte. Así que para eso ya sabéis que, bueno, podéis dejar un like, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subamos el vídeo. Y sin más dilación, vamos a empezar por el jugador del Athletic Club, que no es otro que Mikel Jaureguizar, un mediocentro que la temporada pasada ya pudimos ver en algunos tramos de la liga en el primer equipo del Athletic. De hecho, en el último partido de liga contra el Rayo Vallecano fue titular, aunque sobre todo lo pudimos ver en Copa del Rey. Aunque no fue muy importante la temporada pasada, es un jugador que durante toda la temporada estuvo en dinámica del primer equipo, y esta temporada que entra, teniendo en cuenta la salida, por ejemplo, de Dani García, las lesiones habituales de Ander Herrera y que el Athletic Club va a competir en 3 competiciones, pues bueno, considero que puede tener alguna oportunidad en el primer equipo. Aquí también hay que tener en cuenta que evidentemente ni va a ser titular ni a priori va a ser uno de los primeros suplentes. El Athletic Club cuenta con 4 jugadores para 2 posiciones en el centro del campo, pero como decía, teniendo en cuenta la carga de partidos y que sobre todo Ander Herrera suele ser un jugador que suele sufrir bastante de lesiones, sí que creo que Mikel Jaureguizar va a tener varios minutos esta temporada. Pasamos al siguiente equipo y aquí tenemos que hablar del joven belga Arthur Vermeeren, evidentemente en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Es un jugador que llegó en el mercado de invierno pasado por 18 millones procedente de la liga belga, y la verdad que, bueno, solamente tuvo 2 oportunidades como titular en toda la segunda vuelta y a priori no era un jugador que convenciera al Cholo. Es ese mediocentro que durante tantas temporadas el Atlético de Madrid estaba buscando y no conseguía encontrar. Parecía que Arthur Vermeeren podría ser ese jugador, pero como decía, el Cholo no le dio muchas oportunidades. Aquí también hay que añadir que en esta pretemporada parece que le está gustando bastante al entrenador argentino y que yo considero que va a entrar en dinámica del primer equipo y va a contar con más minutos. No sé si a la primera de cambio va a ser titular. En una previa que hicimos del Atlético de Madrid, que os dejo por aquí arriba y por aquí abajo, mi compañero que estuvimos hablando con él me comentaba que podía ser titular. Yo no lo tengo tan claro, sí que creo que todavía, bueno, pues tiene que entrar en competición, tiene varios jugadores por delante, pero sí que creo que si el Cholo le da confianza, que si tiene minutos, puede ser ese mediocentro que hemos echado tantísimo de menos en las últimas temporadas en el Atlético de Madrid. Y pasamos al siguiente equipo y pasamos al FC Barcelona. Junto a la irrupción de Pau Cubarsí la temporada pasada, contamos también con la irrupción de Héctor Fort, ambos jugadores del 2006. Héctor Fort es un jugador que puede jugar tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo y que sinceramente a mí me gusta mucho porque, a pesar de ser un jugador que todavía físicamente no está desarrollado, es muy buen defensor, aparte de que evidentemente es un jugador con buenas cualidades técnicas. La temporada pasada ya pudimos verle, creo que en 10 partidos, si no me equivoco con los números, en el primer equipo, tanto de titular como de suplente, y yo creo que esta temporada va a ser más habitual todavía, porque el Barça ha perdido a Sergi Roberto, que podía jugar en ese lateral derecho, y ha perdido también evidentemente a Joao Cancelo, por lo que creo que el jovencísimo lateral Héctor Fort va a tener varias oportunidades esta temporada con Hansi Flick. Seguimos con el Celta y evidentemente en este nuevo Celta de Claudio Giraldez cualquiera de los jóvenes podría haber entrado. De hecho, bueno, podría haber entrado por ejemplo Hugo Álvarez o incluso Hugo Sotelo, pero yo hoy quiero hablar de Damián. Damián es un mediocentro que la temporada pasada, cuando llegó Giraldez, ya le dio oportunidades en el primer equipo y de hecho fue titular en los últimos 3 partidos de liga en el Celta de Vigo. Además, con la salida de Renato Tapia hay un vacío en el centro del campo que evidentemente alguien va a tener que jugar. Creo que a día de hoy Damián, incluso Hugo Sotelo pueden ser opciones, pero yo considero que Damián, teniendo en cuenta que es muy de la confianza del entrenador y que ya le dio oportunidades la temporada pasada, teniendo en cuenta la situación complicada que estaba viviendo el Celta,
creo que son razones más que suficientes para pensar que Damián esta temporada 24-25 pueda tener muchísimos minutos en un Celta de Vigo que creo que está necesitado de energía que pueden aportar estos jóvenes jugadores. Y seguimos con el Alavés y aquí tenemos que hablar de un nuevo fichaje. Vamos a hablar concretamente de Hugo Novoa, este lateral extremo que todavía no hemos visto cuajando en ningún equipo, no ha sido constantemente habitual en ningún equipo más allá de aquella segunda vuelta en el Basilea, donde sí contó con más minutos. Bueno, como decía, nunca lo hemos visto con continuidad, a pesar de que la temporada pasada, en la segunda vuelta en el Villarreal B, bueno, pues jugó 11 partidos dando 2 asistencias. Es un jugador que todavía está por ver, aunque yo realmente confío bastante en él. El Alavés ha hecho un gran desembolso de 1,5 millones y yo creo que viene un poco a ser ese Alex Sola de la temporada pasada, que puede jugar de lateral, que también puede jugar por delante, dependiendo un poco de lo que considere Luis García Plaza en cada partido. Yo la verdad que tengo muchas ganas de ver al Internacional Sub-21 porque, como decía, considero incluso que a pesar de no haberlo visto con continuidad en ningún equipo, creo que el Alavés hace un gran desembolso por él y yo no descartaría que pueda ser titular en este equipo. Y vamos a pasar al Español sin cambiar de posición, porque vamos a hablar del lateral derecho marroquí Omar El Hilali. Para mí, sin duda, con todo el respeto de jugadores como Vito y Rozada, junto a Álvaro Tejero fue el mejor lateral derecho de la temporada pasada en segunda, y casualidades de la vida esta temporada van a compartir posición en el cuadro perico. Omar El Hilali es un jugador que con 17 años estando en segunda división ya debutó con el Real Club Deportivo Español, también tuvo oportunidades en primera en la última aventura del Español en primera división, pero que esta temporada pasada jugó 36 de 42 partidos posibles en la segunda división con el cuadro perico. Creo que el salto a primera todavía le pilla un poco verde, pero también considero a la vez que tiene que ser el titular y que Álvaro Tejero, teniéndolo ahí como posible amenaza, va a hacer que el lateral marroquí mejore mucho en esa posición. Seguimos con el Getafe y aquí vamos a volver a hablar de otro de los fichajes, en este caso de Cristantus Uche, que ha llegado por medio millón procedente del Ceuta. Cristantus Uche es un mediocentro nigeriano que, bueno, tiene grandes cualidades físicas, pero que con balón es un jugador que se desenvuelve muy bien. La verdad que en pretemporada, bueno, pues aparte de mediocentro, lo hemos visto también de central, donde la verdad no ha terminado de convencer, aunque viendo un poco cómo se está moviendo en el mercado el Getafe, ojo que no lo veamos de delantero centro. Y bueno, fuera un poco de bromas, la verdad es que el mercado de fichajes del Getafe está siendo lamentable. De hecho, Bordalás el otro día casi ni se presenta a un partido, teniendo en cuenta que no tenía delanteros, que no tenía jugadores de ataque. Cristantus Uche me parece uno de los mejores fichajes en esta temporada, ya no solo en el Getafe, sino en la Liga. Creo que es un jugador que puede aportar mucho y que puede aportar mucho en un equipo que todavía está por hacer y que necesita bastantes refuerzos. Y seguimos con el Girona hablando de un jugador que fue indiscutible en segunda división, fue indiscutible en primera división en la primera temporada del Girona, pero que la verdad que esta última temporada en la que el Girona ha conseguido clasificarse a la Champions League ha sido una temporada complicada para él. Se ha visto adelantado en su posición por Jan Couto, por el lateral brasileño, y la verdad que a día de hoy necesitamos que Arnau Martínez vuelva a sentarse en el lateral derecho. Jan Couto, que estaba cedido, ya se ha marchado al Manchester City de vuelta, aunque todo apunta que vaya a acabar en el Borussia Dortmund. El Girona no se ha reforzado todavía en esta posición, más allá del fichaje de Alejandro Francés, que sí que puede jugar de lateral derecho, pero que yo creo que viene para ser un poco el sustituto de Eric García y jugar como central. Para mí Arnau Martínez tiene que volver a reencontrarse con la titularidad y volver a dar ese rendimiento que ya vimos en la primera temporada del Girona en primera. La selección española necesita un relevo en el lateral derecho porque Jesús Navas se retira en diciembre y Dani Carvajal, pues bueno, no sé cuántos años más le quedarán al máximo nivel, pero necesita un relevo en la selección española en ese lateral derecho y yo creo que Arnau Martínez es uno de los que tiene que optar a ese relevo. Y vamos a pasar a Las Palmas para hablar de un jugador que jugó 4 partidos la temporada pasada con el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, marcando 2 goles, y evidentemente estoy hablando de Juanma Herzog, el central canterano de la Unión Deportiva. Con la salida de Saúl Coco al Torino por 7,5 millones, la verdad que la posición de central, bueno, se ha quedado un poquito huérfana porque sigue estando Mika Mármol. Alex Suárez parece que va a volver a esa posición de central y en Las Palmas ha fichado a Alex Muñoz, que puede ser tanto central como lateral, pero yo creo que Juanma, viendo el rendimiento que dio la temporada pasada, creo que puede hacerse un hueco en esa posición. No os digo que vaya a ser titular desde el primer día, pero sí que considero que, bueno, teniendo en cuenta que Alex Suárez también puede jugar de lateral, teniendo en cuenta que Alex Muñoz puede jugar de lateral, creo que Juanma tiene que hacerse, por lo menos con la rotación del equipo, convencer a Luis Carrión y hacerse con la rotación, porque como decía, ya jugó 4 partidos la temporada pasada,
la verdad es que haciéndolo bastante bien y además marcando 2 goles. Algo que sinceramente a Las Palmas no le sobra y viendo sobre todo cómo se está reforzando en ataque. Y vamos a cerrar esta primera parte de las jóvenes promesas a seguir en cada equipo de la liga con el Club Deportivo Leganés, y este es el equipo donde he tenido que hacer la trampa. Sinceramente, no había ningún jugador sub-21 en la primera plantilla del Leganés y no conozco lo suficiente al Leganés B como para hablaros de un jugador que esté ya preparado para dar el salto. Por eso he intentado buscar al jugador que más se acercaba a ese sub-21, a ese año 2003, y os quiero hablar de Seyuba Cissé. El mediocentro guineano venía de ser un fijo en segunda división hasta esta última temporada del ascenso. La verdad que con la llegada de Neyub ha perdido un poco la posición y ha sido un jugador más de rotación, pero aún así considero que es un jugador con muy buenas cualidades, con una historia de superación increíble y que tengo muchísimas ganas de ver en primera división. Y hasta aquí este vídeo de hoy, hasta aquí esta primera parte, como decía, de jóvenes que considero que puedan tener oportunidades esta temporada en primera. Como os decía también, dejar un like, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise cuando subamos esa segunda parte. Y bueno, me podéis ir dejando en comentarios también de estos 10 equipos, de estos 10 jugadores, pues bueno, quiénes pueden ser las alternativas, porque hay varios equipos donde considero que puede haber varias alternativas. Así que todo eso ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios sin ningún problema, y como decía, suscribiros y activar la campanita porque pronto vais a tener la segunda parte.